Bueno, eh, estamos empezando un siguiente tema para lo que sea trigonometría. Y bueno, como he mencionado en alguna clase en vivo en Teams, eh, ecuación trigonométrica nos quedaba para el segundo semestre. Eh, Todo lo que estuvimos viendo antes es para aplicarlo aquí, sea desde la interpretación de las ondas senoidales, como así también eh, las identidades. La resolución de convertir a partir de una razón trigonométrica, utilizar otra, convertir en otra, etc. Tiene por finalidad encarar la ecuación trigonométrica. Por eso insistí tanto en hacer algunos ejercicios, interpretar la onda senoidal, porque con ello van a poder interpretar esto otro. O se les va a facilitar mucho. Bueno, entonces, un poco como dice la definición, la ecuación trigonométrica es aquella donde aparece una o más razones trigonométricas, que no necesariamente tienen que tener el mismo ángulo. Para resolver debo utilizar un único ángulo y convertir a una sola razón. O sea, debería tener que utilizar identidades para llevar a un único ángulo y posteriormente bajar todo a la misma función. Después no me va a importar si queda esta función elevada al cuadrado, al cubo, que esto se puede resolver, ya lo vamos a ver. Pero es importante que vayan teniendo claro que tenemos que utilizar, para esto están las identidades, para poder pasar a un único ángulo y a un único, a una única función. Entonces, a partir de ahora vamos a ver cómo lo vamos a ir desarrollando el tema con ejercicios y con ejemplos, para que se pueda llevar adelante. Así que vamos adelante. Entonces, vamos a empezar con ejemplos sencillos. Por ejemplo, vamos a decir que 2 por seno de x es igual a raíz de 3. Entonces empezamos a despejar. ¿Qué me queda? Seno de x es igual a 3 por raíz de 2. Despejamos el seno. ¿Qué nos queda? X es el arco seno de raíz de 3 dividido 2. Entonces, ustedes van a la calculadora y ¿qué me dicen? Y x va a ser igual a 60 grados. ¿Qué es lo que les da? Pero a ver, analicemos el par de ejes. Este valor de raíz de 3 dividido 2 nos dará un ángulo del primer cuadrante. ¿Lo puede dar otro ángulo? Sí, uno que esté en el segundo cuadrante. También. Entonces, helo allí que tenemos que encontrar todas las posibles soluciones. Entonces, no va a ser solo 60 grados, sino va a ser 120 grados. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo hallamos el segundo valor? Bueno, es ahí donde ustedes tienen que recordar cada función trigonométrica donde conservaba su signo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que va a ser, en este caso era raíz de 3 dividido 2 positiva. Entonces esto se desprende que para el seno va a ser en el primero y en el segundo cuadrante.
Entonces tenemos que buscar, ya lo pueden encontrar, primero esto es un ángulo notable, que era 60 grados, pero tienen que buscar el equivalente en el cuadrante que corresponda. Si yo tuviera un coseno negativo, me van a dar un resultado en el segundo cuadrante, pero también lo puede dar un ángulo del tercero. Entonces, ¿cómo encontramos el 120? ¿Cómo era que hallábamos un ángulo del segundo cuadrante referido partiendo del primero? Esto se hacía... ahora sí. Esto era 180 grados menos el ángulo. Esto daría eta para el segundo. Que si mal no recuerdo, lo hemos visto, que puedo hacer luego un repaso. Perdón. Ahora sí. 180 menos 60 nos da 120. Entonces ahí tenemos las dos soluciones. Ahora, o sea que nos quedaría que sea x1 y x2. Vamos a tener las dos opciones. Ahora, yo les hago una consulta. Si yo sigo dando la vuelta después de 360 grados, ¿puedo volver a tener ese valor? ¿Sí? Por cada vuelta que demos, vamos a volver a tener ese resultado. Entonces, si hacemos... a ver... voy a volver a anotar el enunciado aquí. Y teníamos que nos dio que x1 era 60 grados, x2 era 120, que teníamos que iba a ser un ángulo aquí en el primero y otro aquí en el segundo, que vamos a tener aquí 60 grados y otro aquí 120 grados. Pero imaginemos que yo sigo después de 120, sigo y vuelvo a hacer un ángulo que pase una vuelta, que me vuelva a este valor. Volver a darme ese valor y sí, les digo que lo prueben en la calculadora. ¿Cuánto me da? Que esto había quedado que el seno de x era raíz de 3 dividido 2, que esto es 0,866. Imaginemos que yo hago 60 grados, le sumo una vuelta entera. Esto me da 420 grados. Los desafío a que me hagan el seno de 420 grados. ¿Cuánto me da?
Ahí enfoco. 0,866. Imaginemos que yo hago 120 grados más 360. Esto me da 480 grados. Fijémonos cuánto nos da seno de 480. (0,866). O sea, recordemos que cada vez que yo repita o le agregue un ciclo completo de 360 grados, me va a dar el mismo resultado. Yo le voy agregando una vuelta, es lo mismo que si yo hubiera partido de aquí, no hubiera quedado en 120, hubiera seguido, hubiera dado una vuelta más y de vuelta hubiera quedado en la misma inclinación de 120. Veamos qué ocurre si yo, en vez de a 60, en 60 grados le sumo 2 vueltas. Sería 2 por 360 grados, que sería 720. Esto me daría 780 grados. Si ustedes hacen el seno de 780 grados, aquí muestro, vuelve a dar lo mismo. Lo mismo si hubiéramos hecho para 120 más esto da 840. Si hacen el seno de 840 nos da lo mismo. Entonces, no vamos a tener una o dos soluciones. Vamos a tener infinitas. Pues lo mismo es para adelante o para atrás. Ustedes recuerden que cuando graficaban la onda era periódica, se extendía para un lado de las X, para otro también, para un positivo, para un negativo. Va a haber infinitas. Entonces, una manera de representar todas no es de poner cada uno de todos los ángulos, pues si no, no terminamos más. Ponemos los ángulos de la primera vuelta y le vamos sumando las sucesivas vueltas, que eso sería K por 360 o K por 2pi. El famoso 2kpi que alguno habrá escuchado, que lo detesto, pues 2kpi no saben lo que es 2pi por K. O sea, una vuelta que es 2pi por la cantidad de veces que querramos, siendo K entero. Entonces, la solución va a ser 60 grados más K por 360 grados, o x2 va a ser 120 grados más K por 360 grados. Y estas son las soluciones. Entonces, esto es una resolución de onda senoidal, ecuación trigonométrica de onda senoidal. Y luego vamos a seguir con otros ejemplos. Continuando, yo puedo utilizar seno o coseno, es lo mismo, ¿no? Eso nos va a quedar definido a gusto y placer.
o más que gusto y placer, a necesidad. Entonces, vamos a despejar x. Nos piden hallar x. Entonces nos queda que x es igual al arco coseno de 1/2. Entonces, recordando el eje coordenado, menos 1/2, perdón. Entonces, menos 1/2 va a estar aquí. Recordemos que el coseno se basa en x. Entonces, ¿dónde vamos a tener las soluciones? En el segundo y en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué nos va a dar? X1 nos va a dar 210 grados, si no me falla la memoria. Y X2, ahora hacemos la correspondiente conversión para que vayan viendo. Que bueno, perdón, confundí, en vez de 210 era 120, discúlpenme. Porque, bueno, igualmente era el tercer cuadrante, pero por lo general empezamos primero o segundo. 120 grados. Que acá, bueno, tenemos que convertir un ángulo del segundo al tercer cuadrante, que luego, bueno, voy a dar unas sintetizados la conversión. Probablemente lo haré acá o en una hoja, le subo. Y aquí este valor será 240 grados. Entonces, tenemos estos dos valores. Bárbaro. Que cómo llega a este, después lo vamos a ver. Que la manera de llegar, viéndolo, es ver el valor que le queda hasta los 180 grados. Lo que les queda, que sería el x2, sería 100, y luego sumárselo, que sería cuánto me queda para 180 y luego sumárselo, que bueno, nos queda 360 grados menos x1 y esto nos me va a dar 240. Luego le paso una tabla de fórmulas para que puedan hacerlo más sencillo. Entonces, las soluciones que son 220 y 240, no. Nos queda ver todos los ángulos que representen dar una vuelta en, para ustedes, sentido positivo o sentido negativo. Y vale la aclaración, que yo antes no lo puse, K pertenece al conjunto de números enteros. K puede ser 1, 0, menos 2, 8, menos 1024. Poner un número, tiene que ser entero. Esta sería la forma más apropiada para dar un resultado de una ecuación trigonométrica. Entonces, bueno, un poco repasando lo que era la equivalencia de ángulos según cuadrante, si yo obtengo un ángulo del primer cuadrante y lo quiero pasar al segundo, habría que restárselo a 180, del tercer, encontrarlo respecto al tercero, hay que sumarle 180, si yo lo quiero hacer respecto
al cuarto, tengo que restar este ángulo a 180, o sea, representando los ejes, ¿cómo se vería esto? Bueno, vamos a suponer un ángulo de este tipo, que sería 60. Entonces, yo para encontrar del segundo, tomo este ángulo y se lo resto a 180 y ahí podríamos obtener una equivalencia. Que bueno, no está proporcional el ángulo que hice, pero por ejemplo, para que quede más explícito, imaginemos que yo hago uno de 30, yo le resto este ángulo a 180 y me va a quedar el correspondiente al... no me alcanza la escuadra. Bueno, más o menos. Queda esto. Entonces en el segundo cuadrante me queda 150 grados. Yo quiero encontrar un equivalente del tercero, un homólogo. ¿Qué me queda por hacer? Le sumo 180 grados, pues me va a dar la misma altura vertical. O la misma proporción horizontal. Y si yo quiero encontrar un ángulo que me dé esto, bla 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 bla, se me está haciendo aquí. ¿Yo qué hago? Le resto este angulito, se lo resto a 360 grados. Y ahí me da esta distancia. ¿Qué quiero decir? Hay maneras. ¿Qué pasa? La calculadora suele devolver resultados del primer cuadrante. Cuando no es así, puede que devuelva del segundo o del cuarto. El tema del cuarto es que lo dan en ángulo negativo. Si poseo ángulo negativo, vamos a poner que esto sea I, sumo 360 grados. Y ahí automáticamente me queda, o sea, si me dio un ángulo como que, vamos a limpiar un poquito el dibujo, un ángulo como que lo hubieran tomado así, ¿qué tengo que hacer para obtener un ángulo positivo? Le sumo una vuelta completa y ahí me queda. Entonces, si ángulo negativo, sumo 360 grados. Y ahí podemos llevar a ángulo positivo. ¿Qué pasa si yo tuviera un ángulo que me devuelve el segundo cuadrante? Lo pueden hacer cuando hacen, por ejemplo,
pues el arco, en el caso que hagan un arco coseno negativo. Si ustedes hacen un arco seno negativo, les va a dar del cuarto cuadrante, pero con ángulo negativo. Como vimos antes, hay que sumar de 360. Si ustedes hacen el arco coseno negativo, les va a dar del segundo. Y para ecuación trigonométrica tienen que buscar el equivalente del tercero. Entonces, como me vieron antes, el ángulo equivalente del segundo, el tercero va a ser una cosa así. Yo voy a tener que buscar este ángulo y sumárselo a 180. Como diría, vamos a poner que el ángulo del segundo cuadrante sí. Entonces, yo voy a tener que encontrar este cachito que me falta y luego sumárselo a 180 grados. Ergo, lo que me termina quedando es que si yo quiero obtener un ángulo, el equivalente del segundo en el tercero, me queda que esto es 360 grados menos 1. Por acá me quedan sumando los dos 180. Lo mismo la equivalencia si ustedes quieren en radianes, esto me quedaría 2pi menos. Bueno, esto fue una introductoria a ecuaciones trigonométricas. Quiero empezar con cosas muy sencillas. Para después, bueno, vamos haciendo más complejo, como habrán visto en las evaluaciones de años anteriores, pero que empiecen a familiarizarse con las múltiples soluciones. Mismo después vamos a ver cómo aplican las gráficas. Yo estaré subiendo una guía con ejercicios diversos de ecuación trigonométrica para luego que puedan practicar en sus casas. Bueno, espero que haya podido ser de ayuda este video. Sé que varios estarán refunfuñando porque es difícil, no entendí. Bueno, no es fácil entender este concepto de ecuación trigonométrica, que el hecho, que no lo comenté, de tener muchas soluciones, ¿a qué responde? Cuando ustedes graficaban la onda, como les dije, la onda en realidad no era un ciclo solo, eran varios. Si yo quiero que sea igual a 0,5, buscar los valores que esto sea igual a 0,5, por ejemplo, yo voy a tener este, del otro tiene 360 grados, este tiene 2 por 360 grados, 3 por 360 grados y así. A esto responde. Y con algo así vamos a ir a hacer la solución gráfica. Así que bueno, estamos tomando el último tema, que por lo menos vamos a tener buen tiempo de práctica para todos antes del examen de ingreso, antes del día B. Así que bueno, esto es, como les digo, uno de los últimos temas para empezar a ver que hay que practicar mucho para esto, porque no es tan sencillo y así es como lo van a lograr hacer dentro. Así que bueno, me estarán viendo en un próximo video, espero que estén bien, suerte.